La República Árabe de Egipto es un país transcontinental que atraviesa la esquina noreste de África y la esquina suroeste de Asia, a través de la península del Sinaí. Este tiene límites con Israel y el Mar Rojo por el noreste y este, con Sudán por el sur y con Libia por el oeste. Egipto tiene una de las historias más largas de cualquier país, cuya herencia se remonta a los siglos 6 y 4 antes de la era cristiana, y por lo tanto es considerada una cuna de la civilización, pues el antiguo Egipto vio algunos de los primeros desarrollos de la escritura, la agricultura, la urbanización, la religión organizada y el gobierno central. Monumentos icónicos como la necrópolis de Giza y su gran esfinge, así como las ruinas de Menfis, Tebas, Karnak y el Valle de los Reyes reflejan este legado y siguen siendo un foco importante de interés científico y popular. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes sobre este maravilloso país. Lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre en español Egipto proviene del latín Aegyptus, que deriva a su vez de la palabra griega Aegyptus, y se ha sugerido que la palabra es una corrupción de una frase egipcia que al traducirla significa casa del espíritu de Kab, que es el nombre de un templo al dios Kab en Menfis, pero según Estrabón, que fue un geógrafo e historiador griego, Aegyptus significa más allá del Egeo. La antigua ciudad de Menfis se encuentra a unos 20 kilómetros al sur del Cairo, en la orilla oeste del Nilo. De acuerdo con lo narrado por el sacerdote historiador Manetón, la ciudad fue fundada por el faraón Menes alrededor del año 3000 a.C. En el Museo de Menfis se puede apreciar una monumental escultura de piedra caliza del faraón Ramsés II. Número 2. La civilización egipcia vio su nacimiento en el valle del río Nilo. Las primeras comunidades hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos, y pasado algún tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en dos protonaciones, denominadas el Alto y Bajo Egipto, esto alrededor del año 4000 a.C., y ya alrededor del año 3100 a.C. se unificaron. Esta época se caracterizó por el florecimiento de las artes y la construcción de sus inmensas pirámides. Posteriormente, entre los años 2050 y 1800 a.C., Egipto conoció un periodo de esplendor en su economía, y luego entre los años 1567 y 1085 a.C., la monarquía egipcia alcanzó su edad dorada, conquistando a los pueblos vecinos y expandiendo sus dominios. Ya en el año 341 a.C., la última dinastía fue derrocada por los persas, quienes fueron sustituidos por gobernantes griegos y romanos, periodo que comenzó hacia el año 30 a.C. como resultado de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actium. Posteriormente hubieron alrededor de 7 siglos de relativa paz y estabilidad económica, y desde mediados del siglo IV después de Cristo, Egipto formó parte del Imperio Bizantino. Ya en el año 640 después de Cristo se produjo la invasión árabe. Estos introdujeron el Islam y el idioma árabe y gobernaron por los siguientes 6 siglos. Luego en el año 1250 después de Cristo, los mamelucos, que eran una casta militar local, tomaron el control. Estos lucharon contra los mongoles y evitaron su invasión. Asimismo lucharon contra los turcos otomanos, quienes sí vencieron y ocuparon el territorio egipcio en 1517. Posteriormente, en 1798, el ejército de Napoleón ocupó el país, aunque la ocupación francesa no duró mucho, y luego de su salida hubo una serie de guerras civiles entre otomanos, mamelucos y mercenarios albaneses, hasta que finalmente en 1805 Egipto consiguió la independencia. Ya en el año 1869 y tras la apertura del Canal del Suez, Egipto se había convertido en un importante centro de comunicaciones, pero a su vez tenía una fuerte deuda, por lo que los británicos tomaron el control del gobierno en forma de concesión hacia 1904, lo que ocasionó fuertes protestas, y en 1925 nuevamente declaró la independencia egipcia, ya con nueva constitución y un régimen parlamentario. Aunque continuaron las injerencias extranjeras en el país, lo que ocasionó constantes enfrentamientos, como por ejemplo la crisis del Suez, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur y algunos conflictos civiles internos, que a su vez iban acompañados del derrocamiento de algunos de sus gobernantes.
Bajo una montaña en forma piramidal se encuentra el cementerio más exclusivo y majestuoso de la antigüedad, el denominado Valle de los Reyes. Nos encontramos aquí en el Valle de los Reyes. En este lugar se encuentran enterrados más o menos 63 faraones de Egipto. Hay algunas tumbas abiertas, hay algunas otras cerradas, hay unas tumbas muy grandes y otras muy pequeñas. Hay unas tumbas, por ejemplo, como la de Tutankamón, donde te cobran 150 libras egipcias por entrar extra del boleto de entrada. El Valle de los Reyes es una de las muchas necrópolis de esta civilización que perduró más de 3000 años. Junto con la necrópolis de las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes es la más famosa. Número 3. El Cairo es la capital de Egipto y la ciudad más grande del mundo árabe. Su área metropolitana cuenta con más de 30 millones de habitantes, siendo así la más grande de África y el Medio Oriente, y la sexta más grande del mundo. En el área geográfica de la ciudad puedes encontrar el famoso complejo de pirámides de Giza y la antigua ciudad de Memphis. El Cairo fue fundada en 969 después de Cristo por la dinastía Fatimí y suele ser conocida como la ciudad de los 1000 minaretes por su preponderancia de la arquitectura islámica. Asimismo, la ciudad es considerada como ciudad mundial con clasificación beta y en ella se ubican las industrias de cine y música más antiguas y más grandes del mundo árabe, así como la segunda institución de educación superior más antigua del mundo, la Universidad Al-Azhar. El Museo Egipcio. El museo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la plaza Takbir, que es el corazón del Cairo y de todo el país. El Museo Egipcio fue construido para albergar las muestras del arte faraónico más importantes de todo Egipto. Número 4. Geográficamente, Egipto se relaciona con dos regiones, una al noreste de África y la otra al suroeste de Asia. El país tiene costas en el mar Mediterráneo, el río Nilo y el mar Rojo. De igual forma tiene un clima extremadamente árido, lo que ocasiona que su población esté mayormente concentrada en algunas zonas. Se estima que el 98% de los egipcios viven en apenas el 3% del territorio del país. Su importancia geopolítica radica en su ubicación estratégica, pues el Istmo del Suez conecta África con Asia, el cual es atravesado por una vía navegable que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo hasta llegar al Océano Índico. La mayor parte del territorio egipcio es desierto, con algunos oasis dispersos y pueden pasar años sin llover. Inclusive el país se considera el más seco y soleado del mundo. Número 5. Al 2018 Egipto tiene una población de más de 98 millones de habitantes, siendo así el país más poblado del mundo árabe y el tercero del continente africano. El país tiene una alta densidad poblacional, se estimó en 1.200 personas por kilómetros cuadrados, concentradas la mayoría a lo largo del Nilo, especialmente en las ciudades del Cairo y Alejandría. Étnicamente más del 99% de la población son descendientes de los antiguos egipcios y su idioma oficial es el árabe, siendo el árabe egipcio el más hablado. صباح الخير يا شباب، اخباركم ايه؟ انا عايز اتكلم شويه في المصري النهارده بس ما كلمتش من زمان متاسف لو كل حاجه قلتيها ما كانش صح. Y de idiomas extranjeros el inglés es el más usado. Y finalmente en términos de religión, Egipto es un país musulmán, por lo cual el Islam es su religión oficial, principalmente de la rama sunita, aunque se estima que entre el 10 y el 15% de la población son cristianos coptos. Número 6. Egipto es un reconocido creador de tendencias del mundo árabe. Su cultura está fuertemente influenciada por la literatura, la música, el cine y la televisión. Asimismo, la civilización egipcia es conocida por sus colosales pirámides, templos y sus tumbas monumentales. Los egipcios fueron los primeros en desarrollar los libros y la poesía vernácula es su género preferido. علشان لو اتكلمت في ناس كتير هتموت. آخر صديق كلمته عن حزني وشرحت له حالي كلمني عن حزني.
Por su parte, los medios egipcios son bastante influyentes en el mundo árabe y su música es una rica mezcla de influencias africanas, mediterránea e indígenas. Inclusive los egipcios atribuyen la creación de la música a uno de sus dioses, y debido a que su civilización es muy antigua, en Egipto hay muchos museos, siendo el principal el Museo Egipcio. Su cocina tiene gran cantidad de platos vegetarianos, debido a que la carne ha sido costosa para los egipcios a lo largo de la historia. Algunos consideran al kushari, una mezcla de arroz, lentejas y macarrones, como su plato nacional. Y finalmente el fútbol es el deporte más popular del país. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.